Bueno gente, bienvenidos nuevamente. Aquí tenemos el PC del anterior video. Como habíamos dicho, vamos a colocarle un disco duro de estos que tenemos adicional, alguno que tengan por ahí en su poder, que ya no usen y quieran colocarlo como almacenamiento compartido del equipo. Vamos a utilizar lo que sería la unidad de CD o de DVD. Estas unidades ya no se utilizan actualmente, así que vamos a instalarlo en esta parte sin ningún adaptador. Lo vamos a montar sobre la misma unidad de CD que tenemos aquí. Y lo primero que vamos a hacer sería pues retirar el tornillo que sujeta la unidad de DVD. Este caso particular es para este modelo, que es muy fácil de retirar, y ya podríamos sacar lo que sería nuestra unidad de CD. Aquí la tenemos, vamos a trabajar sobre ella. Y la idea sería montar el disco dentro de esta carcasa. Aquí tenemos las partes que vamos a utilizar. Tenemos la unidad de DVD, lo que extrajimos del portátil. Vamos a utilizar un poco de estaño para retirar los circuitos. Vamos a colocar un conector de SATA de corriente. Estos se pueden extraer de alguna fuente de poder vieja. Solamente vamos a utilizar el conector. También vamos a utilizar un cable SATA de datos. Esto se puede conseguir en cualquier tienda o de algún computador viejo que ya no les sirva. Y vamos a utilizar lo que sería el cautín para soldar los cables a la unidad de DVD y para limpiar los circuitos del mismo. Con la ayuda de una pequeña aguja vamos a introducirla por este huequito para poder sacar lo que sería la unidad de CD y poder trabajar más cómodamente. Vamos a retirar lo que serían los tornillos que tenemos aquí. En este modelo tenemos 3 tornillos en la tapa superior. Vamos a retirarlos. Una vez ya hayamos retirado lo que serían todos los tornillos, vamos a proceder a extraer lo que sería la tapa para seguir trabajando en la parte interna. Eso que tenemos aquí es lo que tenemos que separar. No lo podemos sacar completamente. Aquí tenemos unos pequeños topes que no nos permite sacar por completo la unidad lectora. Entonces pues esos pequeños topes deberíamos quebrarlos, partirlos o doblarlos. Vamos a quitar esta parte de esta cinta que tampoco la vamos a necesitar. Lo único que vamos a necesitar de esta parte sería el integrado, en donde están los conectores de corriente y el conector SATA de datos. Así que eso es lo único que vamos a utilizar. El pequeño sería el de corriente y el más grandecito sería el de datos. Aquí tenemos la parte del circuito, del integrado de lo que vamos a utilizar. Con un pequeño marcador vamos a hacerle lo que sería el trazo para saber más o menos por dónde vamos a cortar. Vamos a necesitar esta parte en donde están los 2 tornillos, así que vamos a hacer un pequeño trazo por aquí en la parte de arriba para saber por dónde debemos cortar. El resto no nos interesa. Recuerden que debemos conservar lo que sería la parte de los 2 conectores. Con un viejo cortafrío podríamos hacer lo que sería el corte, no tendríamos ningún inconveniente. Deben de tener mucho cuidado de no arruinar lo que son los conectores, que es lo que en realidad nos interesa. El resto de la tarjeta, los circuitos, todo lo que encuentren por ahí, condensadores y todo eso, no importa si lo echan a perder, eso en realidad no nos afectaría en nada. Así que bueno, tienen que tener mucho cuidado cuando hagan los cortes. Aquí tenemos la parte de la placa. Este pequeño pedacito es lo que en realidad nos interesa extraer. Así que bueno, ahora con ayuda del cautín vamos a retirar todos esos pequeños condensadores y circuitos que nos han quedado ahí soldados en la parte de la placa. Todos estos que tenemos por aquí, con ayuda de un poco de estaño y el cautín, vamos a retirar todos esos pequeños circuitos para que no vayan a hacer ningún tipo de interferencia, no nos vaya a presentar ningún error. Así que debemos retirar todos estos circuitos. Debe quedar completamente limpia esta placa para que no presente ningún problema. Estos 2 condensadorcitos que tenemos aquí también debemos quitarlos para que no nos vaya a presentar ningún problema.
Una vez hayamos realizado lo que sería ya la limpieza completamente, hayamos retirado todos los circuitos con la ayuda de nuestro cautín y nos debe quedar más o menos algo así, completamente limpia de circuitos, vamos a hablar lo que sería de la disposición o cómo vienen estos conectores, cuáles son los que vamos a utilizar. Bueno, esto es un conector de 6 pines, tenemos que los dos primeros son comunes, son neutros. El tercer pin es un pin de 3.3 voltios, que la verdad no lo vamos a utilizar porque el disco se alimenta a 5 voltios. Lo que tenemos el cuarto y el quinto conector, que son pines que transmiten 5 voltios de corriente directa positiva. Estos son los que vamos a utilizar. Y pues el último conector, la verdad no nos interesa, así que no lo vamos a tener muy en cuenta. Este conector es el que nos va a alimentar el cable de corriente, nuestro cable SATA. Así que como lo hemos visto, vamos a utilizar solamente dos de esos conectores, lo que sería el neutro y lo que sería el cable de 5 voltios positivos. Vamos a hablar un poco del cable. Aquí tenemos el amarillo, que es 3.3 voltios. Tenemos los dos negros, que son comunes, neutros o polos a tierra. Y tenemos el cable rojo, que sería el de 5 voltios de corriente directa positiva. Vamos a dejar cualquiera de los dos cables negros. En realidad solamente vamos a utilizar uno, ya que internamente están conectados entre sí. Vamos a proceder nuevamente a montar lo que sería la pequeña pieza en su puesto. Iría más o menos algo como así. Aquí ya la tenemos completamente asegurada. Recuerden que dejamos las dos pestañas de los dos tornillos para poderla asegurar. Bueno, vamos a colocar el disco. Vamos a presentarle el cable de corriente. El disco más o menos iría en esta posición. Vamos a colocar los cables para que alcance. Yo creo que esta medida estaría muy bien. Yo creo que aquí está bien. Así que vamos a cortar los cables y vamos a proceder ahora lo que sería a extraer los cables que no vamos a necesitar. Habíamos dicho que vamos a necesitar solamente el rojo y el negro. Así que estos son los dos cables que vamos a dejar. Con la ayuda de algún destornillador vamos a levantar estas pequeñas pinzas que tenemos ahí. Ya podemos extraer el cable. Vamos a sacar otro cable negro que tampoco lo vamos a utilizar. Levantamos un poco esa pestaña y estos serían los dos cables que vamos a utilizar. Uno rojo y uno negro. Vamos a presentarlo y vamos a ver si se alcanzan los cables. Yo creo que sí, ahí estarían bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el cable de datos. Vamos a colocarlo en su puesto. Vamos a tomar la medida y vamos a mirar por dónde deberíamos de realizar el corte para continuar ahora con la posterior soldadura ya en su puesto. Por aquí nos está haciendo un poco de estorbo. Vamos a hablarlo un poquito por acá. Y yo creo que esta sería la medida. Yo creo que ahí está muy bien. Por ahí lo podríamos cortar. Vamos a cortarlo. Y ahora vamos a proceder a preparar lo que sería el cable de datos. Y vamos a hablar un poco de cómo está conformado este cable de datos. Bueno, ahora pasamos a lo que sería el conector de datos. Tenemos un primer pin siguiendo la secuencia de izquierda a derecha, que sería un polo a tierra. Tenemos el segundo y el tercero, que serían dos cables de datos. Tenemos el pin central, que sería el cuarto. Este es otro pin a tierra. Tenemos el quinto y el sexto, que serían dos cables más de datos. Y tenemos el último, que sería otra pin que iría a tierra. Así que tenemos lo que serían el primero, el tercero y el séptimo serían cables comunes. Aquí tenemos el cable ya preparado. Vamos a ver el cable cómo lo representamos. Tenemos, como lo estábamos viendo, el primero, que sería un cable de tierra. Tenemos dos alambrecitos más en el medio que son tierras y uno adicional a lo último que también sería tierra. Aquí tenemos un par de datos y aquí tenemos otro par de datos. Vamos a revisar lo que serían los conectores. Este es un conector SATA de datos. Vamos a cazarlo así. Aquí lo vemos, ya entró. Y este mismo cable encajaría a la perfección en un disco duro o en un disco de estado sólido, siempre y cuando sea conexión SATA.
Así que el cable deberíamos conectarlo de esta manera, más o menos. Ahí ya habíamos representado lo que serían los pines anteriormente, así que así debería ir soldado. Bueno, ahora vamos a pasar lo que sería con el tema de las soldaduras. Este cable que sería el de datos iría más o menos así. Vamos a soldar lo que sería el cable de datos y también vamos a buscar el cable de corriente, SATA de corriente. Vamos a colocarlo, más o menos los cables deberían quedar así. Vamos a proceder con las soldaduras muy cuidadosamente en los pines que mencionamos anteriormente. Vamos a soldarlos con mucho cuidado ahí en la placa y ya pasamos con la adecuación. Bueno, aquí una vez habiendo realizado los puntos de soldadura, aquí tenemos, como habíamos visto, aquí hice un pequeño trenzado de los cables que había hecho que eran comunes, los alambritos que estaban en los extremos y en el centro para poder hacer una mejor soldadura. Aquí tenemos el primer par de datos, el medio vemos que está vacío, tenemos el otro par de datos y así más o menos deberían de quedar los puntos de soldadura. Bueno, y así más o menos debería de ir quedando nuestro proyecto, por así decirlo. Ya tenemos aquí los dos cables, lo que sería el cable de corriente y el cable de datos. Ya lo tenemos soldado a los extremos de estos conectores. Más o menos así debe ir quedando la presentación. Ya estamos completamente seguros de que esto no se va a soltar. Vamos a colocar los cables en el disco. Vamos a presentarlo para ver cómo lo terminamos de adecuar dentro de lo que sería la carcasa. Vamos a tratar de acomodarlo ahí adentro para que no vaya a ser estorbo. Vamos a presentarlo. Vamos a doblar un poquito los cables para que no vayan a ser estorbo y a la hora de colocar más adelante lo que sería la tapita no nos vaya a presentar ningún problema. Yo creo que así podríamos acomodarlo. Mire, aquí lo tenemos al ras. Yo creo que ahí ya podríamos, después de colocar la tapa superior, podríamos colocar nuevamente el embellecedor o la pastica negra que tenemos ahí, para que no se vea como tan feo esto ahí puesto en el computador. Vamos a colocar un poco de cinta doble faz de la que ustedes tengan, solamente un poco para que el disco no se mueva, no vaya a quedar como bailando. Vamos a colocar un pedazo. Yo creo que con esto estaría bien, lo cortamos. Vamos a retirar lo que sería la cinta y ya pues vamos a pegarlo aquí cuando estemos completamente seguros de que esa va a ser la posición final. Yo creo que así ya está bien. Vamos a acomodar los cables. Vamos a buscar lo que sería la tapita superior para colocar los tornillos y que esto no se nos vaya a andar moviendo. Yo creo que así iría. Vamos a colocar los tornillos. Algo así más o menos debería quedar nuestra unidad de CD. Aquí tenemos el disco. Y ahora vamos a probarlo en nuestro portátil, que es lo que nos interesa. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a introducirlo de esta manera. Aquí ya ha quedado. Ahora en breves momentos vamos a mirar de qué manera pegamos la tapita embellecedora que tenemos por acá. Y pues bueno, primero vamos a ver y hacer la prueba a ver si esto funciona o no funciona. Bueno, vamos a abrir la tapa. Subir un poco la cámara y vamos a colocar nuestro conector. Aquí lo tenemos, está iniciando Windows 10. Nos damos de cuenta que es muy rápido. En realidad ese disco de estado sólido mejoró la velocidad del arranque de nuestro sistema operativo y aquí lo tenemos. Ya estamos en el escritorio. Vamos a ver si podemos bajar un poquito. ¿Sí? Y vamos a irnos a lo que sería carpetas. A mi equipo. Y aquí lo tenemos. Espérenme, yo me acerco un poco con la cámara porque no me está dejando ver. Bueno, aquí lo tenemos. Ya los parámetros. ¿Listo? Aquí tenemos lo que sería nuestro disco duro en donde tenemos montado nuestro sistema operativo y este es el disco que hemos montado en la unidad lectora. Si se acuerdan era de 320 GB, así que aquí lo tenemos, 297. El resto se pierde en el formato de cada una de los discos. Por ejemplo, este era de 240 GB y nos muestra solamente 223.
Así que bueno, aquí tenemos lo que sería el montaje de una unidad de almacenamiento adicional en nuestros portátiles, por así decirlo. Pues vamos a colocarle un poquito más de exposición. Listo para que se den de cuenta y aquí lo tenemos. Sí, mire, aquí tenemos el disco que acabamos de montar. Bueno, gente, yo creo que todo ha sido todo por este video. Vamos a mostrar un poco lo que tenemos por aquí, el desorden, todo ese montón de desorden que tenemos por acá, todo lo que hemos utilizado, aquellos rastros de soldadura que han quedado por ahí como volando, las herramientas que tenemos por aquí, todo lo que hemos utilizado. Bueno, gente, espero que este video les haya servido, haya sido de su utilidad para colocar una unidad de almacenamiento adicional en su computador portátil. Y si de alguna manera este video te ha servido, no olvides dejar un enorme like como agradecimiento y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Living